trabajo que llevamos. Entonces, ahí la esencia. Cada ser humano debe de ir acorde a su vocación. ¿Cuántos médicos que deberían ser abogados? ¿Cuántos abogados que deberían ser ministros? ¿Cuántos jueces que deberían ser limpiadores de botas? ¿Y cuántos limpiadores de botas que deberían ser jueces? O sea, muchas veces no nos estamos dedicando, o la mayoría de veces el ser humano no se dedica a su verdadera vocación. Y algo que hay que entender es que el sentido vocacional nada tiene que ver con el ego. Porque si pensamos, cuando buscamos una profesión, vamos a hacer el enfoque en la parte física, o sea, de tener un trabajo. Cuando nosotros buscamos una profesión, lo que pensamos es, primero, en poder, en el poder que el ser humano quiere. Yo como persona quiero tener poder en mi trabajo, en los ingresos, en el dinero. ¿Qué cantidad de dinero me va a entrar? O sea, esos son los puntos claves con el cual una persona empieza a elegir una profesión. Poder, dinero, fama, gratitud, que las personas se sientan bien conmigo y que yo me sienta importante para las personas. Esos son los puntos claves con que una persona, cualquier ser humano, desde pequeño nos van enseñando que debemos de buscar una profesión. Muchas veces decimos, tenemos que ser alguien grande, tener una profesión muy superior, porque bueno, si yo soy bueno siendo profesora y las personas subestiman a un profesor y tus padres te dicen, no, tú no vas a ser profesor porque un profesor gana poco dinero, un profesor no está bien representado, un profesor telilín, talalán, o sea, cualquier cosa. Y uno, aunque esa es su vocación porque su padre lo ha guiado mal, elige otra profesión. Entonces, es ahí donde vemos y donde relacionamos la importancia del Día de los Padres de hoy. La importancia, o sea, la necesidad de que el padre sepa guiar a sus hijos, de que el profesor sepa guiar a sus hijos. O sea, debemos de hacer ese enfoque ahí. ¿Por qué? Porque ni siquiera nuestros propios padres, ni siquiera nuestros propios profesores, maestros, como quieran decirle, saben cuál es su vocación. Muchas veces están en la vocación equivocada. Por tanto, ¿cómo alguien que está en la vocación equivocada puede guiar a otro ser humano hacia la vocación correcta? Y eso es importante porque debemos de hacer nuestra vocación una religión, un ritual, un apostolado. Debe ser el día a día del ser humano, por el cual nosotros suspiramos, por el cual vivimos. Nuestro anhelo final, nuestra meta, es esa vocación. Sabemos aquí entonces que no solamente podemos hablar de la parte material del mundo físico, eso sería el 50%, pero ¿dónde está el otro 50%? Esa vocación espiritual. También las iglesias entonces, los sacerdotes, cualquier persona que juegue un papel importante en lo que sería una religión, tiene el deber de saber guiar a esa grey, a esa congregación, a esos discípulos. Nosotros debemos de saber, o sea, de ayudar al ser humano, nosotros como este programa y cualquier otra persona que tenga un papel importante, ya sea en su trabajo, en su religión, en las escuelas, como familia, como padre y como madre, hay que guiar hacia la verdadera vocación del ser humano. Y es ahí entonces donde decimos que el ser humano puede dar a conocer o adquirir su vocación de tres maneras distintas. Un autodescubrimiento propio del ser humano, es decir, una persona que ha tomado conciencia, entonces sabe cuál es su vocación, por un autodescubrimiento propio. También ante momentos críticos de la vida, nosotros vemos que sale a flote lo que es nuestra vocación. Vemos a Gandhi como ejemplo, en el cual se iba hacia un viaje hacia la India, a regresar, y hubo un momento de discusión y él como abogado al fin se quedó y no viajó y ayudó a esas personas que estaban ahí. Y de ahí en adelante se dedicó a lo que sería ayudar a los demás frente a cualquier situación en la que se necesitara defender los derechos del ser humano. Y así se ha dado en muchísimas otras situaciones. Vemos que Albert Einstein, vamos a decir, se quemó, nuestra palabra coloquial, se quemó en su examen de matemáticas. ¿Y quién fue Albert Einstein? Vemos también un corredor famosísimo de NASCAR que cuando sacó su licencia de conducir no se la dieron. Pero
es un corredor de NASCAR hoy en día. Entonces, vemos muchas veces cómo el ser humano fracasa, pero eso no quiere decir que deba de pararse, o sea, quedarse ahí y de quedarse derrumbado. El ser humano debe de seguir adelante, porque con un primer intento muchas veces no adquirimos lo que queremos. Pero ante puntos críticos, ante ese fracaso, ante esa caída, es que nos damos cuenta de nuestra verdadera vocación. O la caída de otro, no necesariamente propia. Esa necesidad de ayudar. Entonces, ese es otro punto donde el ser humano también se da cuenta de lo que es su vocación. Y tenemos la tercera, que es muy importante y que el ser humano la ha dejado hacia un lado. Es la del deber del padre y de la madre, de los profesores, de los maestros, de observar de una manera detallada, específica, con paciencia a cada alumno, a cada hijo, para ver, según sus aptitudes, cuál es su vocación. No guiarle por la que va a ganar más dinero, por la que va a ser más fácil. No, porque como dije en un principio, la vocación nada tiene que ver con el ego. Y el ego es el que busca el dinero, el ego es el que busca la fama, el ego es el que busca el poder y la gratitud. Más la vocación viene del ser interior y profundo que habita en nosotros, que lamentablemente no lo conocemos porque tenemos el ego. El ego, hermanos míos, como muchas veces les he mencionado en cada domingo, son esos defectos psicológicos que nos llevan al fracaso, al error, al arrepentimiento. O sea, esas personas que tienen un poquito de conciencia cuando cometen ese error, que se arrepienten, es porque hemos pecado. O sea, los defectos psicológicos son los que nos llevan a pecar. Entonces, ese ego es que nos arropa y no nos deja conocer lo que es nuestra vocación. La ira, la lujuria, la pereza, la envidia, la codicia. Los 7 pecados capitales en su totalidad, como aquí en Occidente le conocemos. Hermano, usted como padre debe de ayudar a su hijo a encontrar su vocación, no la vocación que usted entendió que tenía y que usted quiere imponérsela. Hay que despertar conciencia para esto. Sabemos que el ser humano es egoísta de base, de origen, lamentablemente por los defectos psicológicos. Pero usted como padre, como amigo, como profesor, debe de olvidarse de ese defecto psicológico. Bueno, vamos a decirlo mejor, debe de tomar conciencia y ayudar en verdad a ese ser humano a encontrar su propia vocación. Y muchas veces nos olvidamos también de que hay una vocación espiritual, una vocación religiosa. Los padres lamentablemente no alimentan ese germen, esa semilla, para que se forme esa vocación religiosa en cada ser humano. Y eso es algo importante que usted como padre debe de conocer. Hay que darle chispa, hay que abrir esa llama, encenderla todavía más, para que ese hijo que va creciendo pueda conocer y pueda ir desarrollando su vocación espiritual. Pero también vemos la contraparte, vemos el momento en que tenemos familia, en que tenemos amigos o que estamos en una religión tan fanática, tan fanática, que entonces el niño que va creciendo, que va desarrollando su vocación, para nada quiere algo con la parte espiritual. ¿Por qué? Porque lo bombardeamos, lo llenamos, lo acaparamos, no dejamos respirar, porque sabemos que todo tiene su momento. Y al ser humano, así como le enseñamos la vocación para la parte de la profesión, debemos de enseñarle la vocación para la parte espiritual, pero sin presionarlo, sino enseñarle a él mismo cómo debe desarrollarse, cómo debe de pensar, cómo debe de actuar, para al final saber cuál va a ser su meta final. Entonces, es ahí algo importante. Hacemos un llamado a todas las religiones a nivel mundial, ya sean de Oriente, ya sean de Occidente, porque sabemos que aunque este programa es un programa local, por así decirlo, que lo vemos en Moca, en San Francisco de Macorís y La Vega, y la podemos ver por internet, pero esa es la palabra clave. Este programa se ve por internet. Lo están viendo en México, en Colombia. O sea, en todos esos países latinoamericanos se ve mucho este programa. También vamos a decir que para Oriente. Entonces, es importante que no importa de dónde usted provenga o qué religión esté profesando, usted debe de entender cuál es su verdadera vocación y que el ser humano debe de dejarle que esa semilla crezca.
Nosotros debemos de regar el conocimiento, debemos sembrarlo, pero ya depende de la persona cómo va a ser que florezca, cómo va a ser que se coseche. Entonces eso es importantísimo ahí. Tenemos un video, o primero vamos a pasar con una imagen, la imagen del Padre. Para, como es el Día del Padre, tenemos una llamada. Buenas. 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 Es para felicitar el programa, que están haciendo un buen trabajo, todo lo del movimiento gnóstico, y para felicitar a todos los padres que ven el programa y que están ahí presentes con sus hijos siempre. Muchísimas felicidades. Muchas gracias y que así sea. Gracias por su llamada y por su apoyo constantemente. Entonces, vamos a continuar con lo que es la imagen del Padre, una imagen que tenemos en el día de hoy. Exacto. ¿Por qué se pierden los hijos en la calle? Porque no encuentran su vocación. Usted no pierde su hijo en la calle, no. Nosotros decimos que los hijos andan perdidos en la calle, que la juventud está perdida, que todo es en la calle. Pero el ser humano, el padre, pierde a su hijo dentro de su propia casa. Es ahí donde el hijo se pierde. ¿Por qué? Porque no hay cuidado, porque no hay abrazos, porque no lo miramos a los ojos, porque no lo tocamos, no tocamos su corazón, porque no le amamos. Principalmente el problema del día de hoy, porque no le brindamos atención, porque estamos tan preocupados con el pan que hay que llevar a la casa, que nos olvidamos del pan de amor que hay que darle al hijo, el pan espiritual, ese abrazo. Porque no lloramos con nuestros hijos, porque creemos que los problemas de los padres son problemas de los padres. No le enseñamos al niño, a medida que va creciendo, al adolescente, al joven, que existen los problemas, que no somos perfectos, pero que nuestro fin es llegar a esa perfección. Tenemos otra llamada. Buenas. Buenas. No se escucha, se cayó. Bien. Felicidades por su lindo programa del día de hoy. Gracias. Y felicidades para todos los padres del mundo, no de dominicanos, sino de Natalia Haití. Amén. Estamos en conflicto. Felicidades por su lindo programa. Gracias. Gracias por observar nuestro programa y esperamos que cada domingo vaya enriqueciéndose con nuestros conocimientos y felicidad de usted si tiene hijos también. Entonces, esa es la parte, amigo televidente, usted que acaba de llamar y cualquier otra persona, pongamos enfoque a esa imagen. Vamos a viajar con nuestros hijos, vamos a sonreír con nuestros hijos, en las buenas y en las malas. A los hijos nada más no se les puede enseñar lo bueno, hay que enseñarle lo malo para que crezca de eso, para que se desarrolle, para que pueda crear esa vocación de saber que para uno llegar a ser alguien en la vida, ya sea de manera de profesión y de manera espiritual, debemos de hacer todo eso con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Entonces, ese es el enfoque. Los hijos de hoy en día, ya puede retirar la imagen, gracias. Los hijos de hoy en día están perdidos en los propios hogares, porque los padres no saben, no tienen esa vocación de padre, lamentablemente, muchas veces. No tienen esa inclinación hacia saber que debe de educar a sus hijos de una manera correcta, que hay que enseñarle en las buenas y en las malas, sonrisas y llantos. Ellos deben de ver cómo usted como padre hace todo lo que puede por ese ser humano, por su hijo. Ese es un llamado que estamos haciendo para que entendamos que para ser líder, que para ser sacerdote, que para ser un discípulo, que para ser un director, hay que tener vocación. Y lamentablemente las religiones, las iglesias se han ido olvidando de esa parte por el dinero. Me interesa que vengan más personas que estén dormidas, que estén perdidas. No me interesa su vocación. Lo que me interesa es ese aporte que me brindan. Pero entonces vamos perdiendo el fin de cada, vamos a decir, de la iglesia, que es formar al ser humano para regresar al Padre. Necesitamos esa vocación espiritual que se desarrolla en cada ser humano. Porque la vocación es como un motor que funciona con piezas, ¿verdad? Pero si esas piezas están desencajadas o si le ponemos otro tipo de piezas, al final va a ser un desastre y no va a funcionar el motor. Entonces, así mismo es la vocación. Y como vemos ahora muchísimo, ahora estos test mentales, psicológicos, el índice de coeficiente intelectual,
Lamentablemente las escuelas, las universidades se basan por esto en cuanto al ser humano y es un error. Debemos de entender que muchas veces la mente está en crisis y que no solamente la vocación se encuentra en el intelecto, sino en todos los 5 centros de la máquina humana. Tenemos una llamada. Buenas. Buenas. Sí, buenos días. Buenos días. Aló. Buenas, le Buenos escucho. días. Felicidades por su programa, señorita Aranza. Gracias. Y felicidades a todos los padres del planeta Tierra. Comenzando por su papá físico y su padre espiritual. Así es. Y vamos a darle un saludo muy especial al señor Alessi Ureña. La clave en su día de día, que los regalos le lluevan como el arroz picado. Y al señor Arsenio Guzmán, un ex hermano gnóstico, esperando que esta llamada le sirva de regocijo, de paz interior. Y también un mensaje a todos los padres, a aquellos que han sido buenos y a aquellos que son malos, que rectifiquen y que busquen la paz interior, que busquen a Dios y que comiencen a ser buenos padres. Felicidades en este día a ese gran, talentoso programa y a usted, señorita Ana Sana de Luz. Muchas gracias Pase por su buenos llamada. días. Igualmente. Y muchas gracias. Gracias a usted y felicidades, como ya mencionó, a todas esas personas, y ya sea los padres buenos o malos. Como íbamos diciendo, es como un motor. Entonces debemos de colocar las piezas necesarias para que ese motor al final arranque. Y que la vocación se encuentre en los 5 centros de la máquina humana. No podemos medir la vocación por un examen como se hacen en las escuelas, en las universidades. Bueno, yo soy bueno en matemáticas, pues yo voy a dedicarme a lo que es ingeniería y todas esas áreas. Yo soy buena en biología, pues yo voy a ser doctora, yo voy a ser farmacéutica, yo voy a ser enfermera, veterinaria. No, debemos hacer un enfoque íntegro, global, completo del ser humano, tanto a nivel emocional como a nivel instintivo, intelectual, motriz y sexual. En los 5 centros de la máquina humana se da a conocer lo que es esa vocación del ser humano. Lo que se necesita es un enfoque, ver con una lupa más de cerca ese ser humano. Porque hay que ver que ese es un germen que está depositado dentro de nosotros que debe de ir creciendo. Ese es lo principal que se nos debe de quedar. Vamos a pasar a nuestras citas bíblicas porque el programa no se puede acabar sin nuestras citas bíblicas. Siempre es muy importante. Vamos a empezar con la primera. Si el señor director, por favor, puede colocarla. Tenemos que nuestra primera cita bíblica es la segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 9 al 19, donde dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vamos a esa parte ahí viendo que si nosotros trabajamos con lo que es nuestra vocación, podemos purificar nuestros antiguos pecados. Si nosotros trabajamos con ese amor de corazón, nosotros vamos a ir eliminando esos defectos psicológicos y entonces nuestra parte interna se va a ir purificando y no vamos a caer jamás, como dice ahí, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Nunca debemos dejar de repetir de manera reiterada, constantemente, que debemos de seguir nuestra vocación. Así como vemos aquí que Jesús, nuestro Señor, nos lo está reiterando en las Sagradas Escrituras. Y que si no hacemos caso a nuestra vocación, andamos como ciegos en las calles, que es lo principal. Pasamos a la segunda, Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No importa lo que ya ha pasado, importa el aquí y el ahora, y me dirijo hacia adelante a alcanzar esa meta, esa vocación. Tenemos otra llamada. Buenas. Buenas. Se cayó. Está ahí. Buenas. Señorita Aranza Rodríguez. Hola. Para felicitarle por su excelente programa y Muchas mandarle un cordial saludo a todos los padres en general del planeta Tierra. Y un saludo especial al señor Marco Santo Álvarez, como también al señor Aleix Ureña. Uy. Ok, ¿es cuándo? Muchas gracias. Me alegro. El programa de día de hoy se ha llenado de llamadas, ya sea para felicitar, ya sea para dar un aporte o lo que cualquier persona desee. Así que siempre tenga pendiente que usted puede llamar a este programa. Y gracias nuevamente. Continuamos con la próxima cita bíblica antes de que se nos acabe el tiempo en Romanos 11, versículo 28 al 29. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Importantísimo lo que dice ahí. Irrevocables son esos dones. Esos dones no son sustituibles. Esa vocación no se puede sustituir con otra. Porque cuando usted está llamado interiormente a hacer algo, usted debe de cumplirlo, pero para eso necesitamos conciencia. Y que no se le olvide que siempre va a quedar un vacío, porque ese don es irrevocable. Y pasamos con la última cita bíblica en Romanos capítulo 12, versículos del 4 al 9. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Perfecto para terminar lo que es el programa del día de hoy. Que teniendo diferentes dones, así como tenemos diferentes miembros, cada uno tiene su función. Pues cada don, cada vocación tiene su función. Si el de usted es profesar, pues profese. Si el de usted es la justicia, pues ayude en la justicia a liberar. O sea, dedíquese a su vocación de una manera con amor e internamente. Esperamos que hayan podido entender el programa del día de hoy. Nos vamos a despedir con nuestra parte médica y ya nos regresaremos. Pero importante que no nos vayamos sin la parte médica porque es los alimentos importantes para una buena vista. Así como hablamos de que debemos tener esos ojos bien abiertos en el mundo espiritual, así tenemos que tenerlo en el mundo físico.